Vamos a continuar, amigos oyentes. Ya nos acompaña Po Chong Lee, es catedrático, investigador, analista internacional, para dar a conocer un poco lo que ha sucedido en los Estados Unidos en las últimas horas. ¿Cuál es la reacción que podemos nosotros a priori, siempre a priori, ¿no?, de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, el retorno de los republicanos derrotando a la demócrata Kamala Harris y lo que se puede venir sobre todo para nuestro país? Bienvenido, doctor Po. ¿Cuál es la lectura que le podemos dar a esta victoria de Donald Trump? Bueno, creo que teníamos una idea de que se venía esto. Muy buenos días, Fernando y Byron. Siempre un gusto acompañarles. Em, sí, creo que los grandes temas desde el de migración, porque Trump siempre ha dicho que va a atacar eso directamente con varias políticas. Por ejemplo, van a reconstruir la pared, van a deportar masivamente, van a tener intervención militar en estas operaciones, van a hacer más redadas en el trabajo, quieren aplicar esta política de quédense en México, eh, quieren aplicar también la ley contra extranjeros enemigos de 1798. Lo vimos aplicar en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando encarcelaban y creaban campos de prisión básicamente para sospechosos que eran japoneses o de descendencia japonesa, alemana o italiana, ¿no? También están pensando, por ejemplo, en quitar este derecho de ciudadanía a través del nacimiento, ¿sí? Y eso también afecta a muchas familias que están ahí como ciudadanos legalmente. En el tema de migración. En el tema de comercio, sabemos que se vienen aranceles, más aranceles para todos los que exporten a Estados Unidos sus productos, particularmente México y China, ¿no? Y eso también tiene sus consecuencias. Entonces, eso es para nosotros desde Latinoamérica, ¿no? Para el mundo hay muchas más implicaciones. Claro, ahora el tema, por supuesto lo vamos a ver, el tema migratorio que ha sido muy radical, pero en el tema económico, ¿qué podemos esperar de esta del liderazgo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, considerando que es una potencia, que ellos, la economía de los Estados Unidos, no atraviesa un buen momento y que nosotros vivimos en crisis? Bueno, Trump tiene esta política de América primero, y lo vimos en su primera presidencia, que es básicamente cerrar los bordes y aumentar, digamos, su propia productividad local. Y eso, en cierta manera, es un proteccionismo a productos baratos que vienen, por ejemplo, de China y México. Entonces, lo que quiere es promocionar esa manufactura o industria estadounidense, empezando con México, por ejemplo, que muchos de los automóviles ahora son hechos en México y se los pasa a través del borde, ¿no? Entonces, esa es una afectación grande que va en contra de esa política de migración, porque todo el mundo sabe que en México, cuando la economía es mala, todo el mundo se va al norte. Entonces, es un poco contradictorio de cerrar, digamos, la economía, pero lo que hace es atraer más inmigrantes. Claro. Ahora, la victoria también en el Senado, el control del Senado, ¿qué puede darle a Donald Trump y qué le puede dar a Estados Unidos esta mayoría que va a tener en el Senado? Bueno, el Senado es como quien dice el primer filtro para toda la legislación antes de pasar a la Cámara de Representantes. Entonces se proyecta que van a tener una mayoría republicana, que implica que Trump ya no tiene tanto que antes, al final de su primera presidencia, se dedicaba a básicamente a arreglar por decreto, ¿no? O sea, todo era por decreto presidencial. Ahora puede hacerle a la ley, si es que tiene, digamos, este apoyo republicano. Aunque en el tema de aranceles, los republicanos nunca están a favor, porque saben que en general sube la inflación y Estados Unidos desde la pandemia ha salido una gran inflación. Entonces, tal vez hay una resistencia en el Congreso debido a estos aranceles que para Donald Trump es como
una ley de principio económico, ¿no? Ahora, la reacción de los mercados o del mundo dice que han subido las acciones, que el dólar ha tenido un momento ¿cómo es? Por lo menos Se ha revaluado. exacto, de revalorización, los Bitcoin y las tasas de la deuda de Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje? Porque cuando el comportamiento de los mercados habla de lo bien o mal que recibe el mundo la designación, en este caso, de un mandatario de esta potencia, que en este caso es Estados Unidos. Bueno, en general, si es que gana el Partido Republicano, ya sea como la presidencia y en este caso el Senado, tiende a favorecer políticas pro negocio, ¿sí? Y eso implica, por ejemplo, menos impuestos para las corporaciones. Están planeando de bajar de 21% que es ahora, a un 15%. Entonces, eso favorece a las ganancias que van a tener simplemente porque les reducieron los impuestos. Entonces, tal vez de esa noticia, el gran proponente de Trump ha sido Elon Musk. Entonces, todo el mundo habla de que Tesla subió, era que compres Tesla antes de sabiendo que iba a ganar Trump. Entonces, también hay esa idea también, ¿no? Muy bien, estamos dialogando con el doctor Po Chung Lee. Él es analista internacionalista que nos da a conocer la visión de la victoria de Donald Trump, que derrotó a Kamala Harris en las elecciones de los Estados Unidos. Byron Galarza se incorpora al diálogo. Doctor Po, buenos días. ¿Y cómo América Latina va a recibir esto? Porque dicen los analistas y expertos que con Biden había una relación más cercana, más próxima, pese a que la administración Biden se concentró en la guerra de Ucrania, le sacó mucho dinero a los contribuyentes, por eso se hizo muy caro Estados Unidos los últimos 4 años. Y digamos, América Latina estaba ahí, aunque algunos dicen entre comillas el patio trasero. La política de seguridad hemisférica Biden sí lo toma en serio, tanto así que Ecuador, que es un país muy chiquito que no pesa en el concierto hemisférico de Estados Unidos, firmó un acuerdo de cooperación en seguridad. Acuérdense, ese acuerdo de interdicción. Yo no sé si va a cambiar las políticas de Trump en cuanto a América Latina, o si efectivamente nos va a dejar ahí para el montón, porque tiene prioridades como por ejemplo la guerra con Ucrania, que él ha dicho que se acaba al día siguiente porque él llama a Putin y se acaba la guerra, dice él. Puede hablar con Kim Jong, el presidente de Corea del Norte, para ponerle un stop al tema de los misiles, etcétera, etcétera. Pero América Latina no sé si consta en su agenda geopolítica. Yo creo que sí consta, pero depende mucho lo que haga China, ¿sí o no? El presidente Xi Jinping está visitando Perú y Brasil en noviembre y es justamente para hacer esos lazos, ya sea de comercio o de mejores relaciones, ¿sí? En el caso de APEC, que va a ser en Perú, el presidente Xi Jinping va a visitar y va a inaugurar ese puerto de Chancay, ¿sí? En el caso de Brasil, se está hablando de esta nuevo, como que dice, una reconfiguración del proyecto Ruta y Seda, que ya no es solo de Claro. infraestructura, sino también de economía sostenible, ¿no? Acuérdense que China también tiene un gran interés en las minas de litio, debido a que es uno de los mayores productores de autos eléctricos aquí. Trump, si es que deja que China haga lo suyo, va a perder eso, ¿no? Trump también es una persona que no cree en el cambio climático y también se habla de que él iba a, digamos, o deshacerse o extender ese mandato de autos eléctricos en Estados Unidos. Y eso cambia, por ejemplo, que Estados Unidos le interese más la región justamente por el litio, ¿eh? Y esa es una oportunidad para China que tal vez tiene que pensar si es que quiere aprovecharla o va a entrar en ese conflicto de intereses. Pero en el caso de China, si es que a Trump no le gusta el cambio climático y no quiere autos eléctricos, entonces es una gran oportunidad para China para continuar con sus pactos de comercio en la región, ¿no? Latinoamericana. Ahora, es evidente que hay una guerra comercial entre ambos países, ¿no? Entre China y Sí, Estados Unidos, que viene justo desde la época de Trump, cuando se sancionó, recuerdo a TikTok, cuando TikTok era de origen chino, digámoslo, sigue siendo, pero
los propietarios en Estados Unidos eran licenciatarios de origen chino, les prohibió, etcétera, etcétera, e incluso también ya un tema mucho más radical con el principal ejecutivo de Huawei, ¿no? Sí, Por el famoso 5G. Es decir, hay una guerra no declarada de tecnología y comercial y geopolítica entre ambas potencias. Trump puede radicalizar esa situación con China que afecte indirectamente a América Latina, porque como usted bien dice, China le ha puesto los ojos a América Latina porque somos un mercado muy interesante en muchos de los productos de materias primas. ¿Cómo puede este conflicto geopolítico darnos un coletazo a América Latina y a los países pequeñitos como nosotros? claro, nosotros estaríamos en medio de esa guerra, ¿sí? Siempre en estas guerras nos dicen, o estás con Estados Unidos, o estás con China, a quién quieres venderle primero, a quién priorizas y quién te va a dar la ventaja en aranceles, ¿no? Lo que no está sucediendo con Trump. Entonces, hay que entender que Trump también es una persona muy personalista, entonces sabemos que más probable, y Baki regresa otra vez a ser embajadora, ¿Verdad? ¿no? Sí, Y sí, sí, esa sí. raza Además que hay una apostando de la amistad ventaja. personal con él, ¿no? No sé si eso puede Claro, influir a la final. Porque hay una claro. relación de No, y amistad eso sí ayuda desde el en el año caso de Trump. 98. Donald Trump vino a Ecuador en el 2002 traído por Ivonne Baki, cuando hizo el Miss Claro, Universo aquí, en la época de la claro. administración de Lucio Gutiérrez. Es decir, hay una amistad de mucha data. No sé si eso pueda pesar ahora. No, eso siempre pesa con Donald Trump porque sabemos que su presidencia es muy personalista, ¿no? Sí, es muy sobre emociones cargadas. Entonces tal vez Ecuador no se sienta tan afectado si es que tenemos esa relación. Am, pero en sí, en general, cuando Trump más amenaza a los países con aranceles, lo que sucede también es que la opinión pública y el pueblo más bien dicen, no nos dejemos abusar por un bully, ¿sí? Entonces, esas amenazas, esas negociaciones no tienden a ir bien, ¿no? En lo que es aranceles. Y eso también ha sido observado en su primera presidencia. Hay que entender también que Donald Trump no se puede reelegir una vez más, entonces, él tal vez esté empezando en un legado en vez de reelegirse, ¿no? Porque había algunas políticas que es más de reelección versus de legado. Ahora, ¿cree usted que efectivamente va a cambiar geopolíticamente el mundo con la llegada de Trump? Es decir, ya habría tres polos, por decirlo de alguna manera. Me atrevería a decir que son cuatro. Estados Unidos, evidentemente, como digamos, el punto más disociador de alguna manera. La Unión Europea con el tren europeo que va lento, los 27 están en una crisis económica por el apoyo a la guerra de Ucrania. Rusia que va con fuerza y que va a seguir su guerra de desgaste. Y por otro lado China, que es el gran beneficiado de toda esta crisis internacional porque sigue vendiéndole y sigue comprando a Rusia y a otros países sancionados. Es decir, ¿cómo va a polarizar más la relación geopolítica del mundo con este cambio en la Casa Blanca? Sí, hay que entender que Trump otra vez con su política de América primero, él no quiere involucrarse en las guerras, porque al final dice, yo soy el que No, paga las cuentas, ¿sí? exacto. En el caso de Taiwán dice, yo te ayudo, pero paga, ¿sí? En el caso de Ucrania le están diciendo, quieren acabar la guerra, simplemente cedan el territorio de Rusia y se acabó la cosa, porque Biden nunca lo consideró. Nosotros no queremos seguir pagando esta cuenta sin terminar, eh, a pesar de que hay esa política también de paz a través de la fuerza, ¿no? Entonces implica eso. En el caso de Israel, eh, Trump, en cambio, está dispuesta a fondear todo lo que sea necesario para acabar eso con la fuerza para Israel. Em, entonces, sí es verdad, como usted decía, el problema es que la economía mundial también está ligada a Estados Unidos, ¿no? A China no le ha ido tan bien en sus exportaciones, es precisamente porque ha perdido dos grandes mercados de altos ingresos que Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, la economía de China tampoco ha repuntado, a pesar de que están buscando nuevos mercados, ¿no? A pesar de que han hecho una gran innovación en 5G y son los mayores productores de automóviles en el mundo, especialmente de automóviles eléctricos, ¿no? Es impresionante porque quieren poner una arancel de 200% en Estados Unidos. Es porque lo que le cuesta a Estados Unidos hacer 100.000, en China lo hacen en 30 a $30.000. Entonces,
se ve que hay un desarrollo muy avanzado en lo que es carros eléctricos y también esa es parte de esa guerra, ¿no? A nivel mundial, de quién va a vender más automóviles y con qué recursos. Ahora, Ahora, Trump es un defensor de el extractivismo. Entre eso es el tema petrolero. El precio del petróleo, pese a que está pasando por una grave crisis internacional de energía en términos generales, no solamente por los conflictos que ya se registran en el Medio Oriente, sino que también en Ucrania, va a dispararse, piensa usted, y esto como es un commodity, es decir, una materia prima que juega al vaivén de la política internacional, por un lado, y segundo, también la industria armamentista. Estados Unidos es el mayor fabricante de armas del mundo y el que dota de armas a todos los conflictos internacionales, a Ucrania y por supuesto a Israel. ¿Se va a disparar esta carrera armamentista? Más probable que no, porque con Trump, como decíamos, él prefiere aislarse del mundo y que se maten entre ellos, ¿no? Esa es su idea, ¿no? Esa idea jeffersoniana de política que tiene, ¿no? De que primero, América primero, a mí me interesa más el tema de inmigración y la economía, ¿eh? Y las guerras son de otros, ¿por qué tenemos que meternos en los conflictos de otros? Él tiene esa mentalidad. Sabemos que son unas grandes industrias, como decía, en el caso de Estados Unidos, porque no quiere mantener esto de los autos eléctricos. Estados Unidos también tiene tremendas reservas de petróleo y cuando sube la- el precio del petróleo, ellos tienden a aumentar la producción local a través del fracking, por ejemplo, Mm, y esos permisos. Entonces también están hablando de que van a seguir extrayendo, por ejemplo, de Alaska, gas natural y si es posible petróleo y las reservas, abrirlas, ¿no? Entonces es una manera de protegerse y es una política que le ayudaría en el caso de inflación, porque el costo de energía es uno de los grandes costos en la canasta americana, la norteamericana. ahora, volviendo al tema migratorio, porque la gente se asusta, lo que ha dicho claro. Donald Trump es que se van a cerrar las fronteras, pero van a dejar que la gente llegue a los Estados Unidos, pero tienen que entrar legalmente. Claro. Y ese es el tema, porque es que acá se arma tremendo barullo, pero ¿cómo? Es que sí, pero él Y si dice, entran ilegalmente, por el supuesto. problema es que ingresan Y por ilegalmente. miles. Pueden entrar, pero hacerlo de manera legal. O Ordenada. sea, eso es lo que dice Donald Trump. Entonces, para eso también deben haber menos restricciones, porque cuando uno va a la embajada de los Estados Unidos, La, vea, la cita para la por visa dura 2 años. 2 años y Hasta si ya se me acaban las ganas de ir. Oiga, a veces uno quiere ir desde vacaciones. Por eso, de los vacaciones. parques, a gastar plata. Exacto, a gastar plata y es un lío en cada embajada, Sí, sí, en cada sí. consulado, doctor. Sí, sí, es un problema. O sea, Donald Trump, su esposa es extranjera también, Claro, es de Lituania. que conoce de esto, ¿sí? Claro. Pero Ex ellos quieren atraer el República buen talento Socialista y de no a URSS. cualquier inmigrante. Y también, ¿no? Hay también una carga pesada de racismo, ¿no? Hablar de malos genes, ¿sí? Entonces, hay una carga pesadísima de racismo en esas políticas. Eh, y la otra es que no tienen el suficiente poder para procesar a todas las personas que buscan asilo, por ejemplo. ¿Sí? Hay millones de personas, se estima que entran como 11 millones de personas ilegalmente y procesan al año 30.000 peticiones. Entonces, es imposible estos números. Y la otra tiene mucho que ver con la economía en México y cómo le ayudan a México, por ejemplo, a restablecer su tema de seguridad y los bordes, ¿no? Esa idea de la pared que viene de Juego de Tronos, creo, o sea, ¿no? Está ficticiosa. Vamos a hacer la pared de los 3.000 millas, Kilómetros. van ellos, 3.000 son millas. como kilómetros de borde, solo han hecho 500 millas, que son unas 800. Y hay problemas hasta ambientales, porque algunos lugares son imposibles de hacer una pared, ¿no? Son pantanos. Entonces, esta idea de hacer la pared creo que era otra vez marketing político, porque en la primera presidencia de Donald Trump estaba de moda Juego de Tronos. Entonces, para hacer esa analogía, decía que yo voy a hacer la pared y cobrarle a México, ¿no? Entonces era algo totalmente absurdo en sus días, pero eso es lo que vende, ¿no? La gente está Claro. Es desesperada un al ver populismo. que no tiene trabajo.
que no tienen trabajo y los trabajos que ven son para inmigrantes. Doctor, y esos malos vecinos del barrio, entre comillas, ¿no? Del barrio latino como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, ¿cree usted que va a radicalizar ese bloqueo característico de las administraciones norteamericanas? Sí, siempre radicaliza en ciertas partes de la población, generalmente en los estados que comparten bordes, ¿no? Y que sufren de esto. Entonces, y sabemos, ¿no? Hay muchas historias humanas sobre separar familias, ¿sí? Separar niños que son técnicamente ciudadanos estadounidenses por derecho de nacimiento, que les separan a sus padres. ¿Quién se va a encargar de ellos? No pueden simplemente llevarse a los padres. ¿Quién les cuida? ¿No? El estado de bienestar de Estados Unidos es peor que el ecuatoriano, ¿sí? ¿No? Ahí sí sobreviva quien pueda, en lo que es salud, bienestar social, ¿sí? Entonces, es terrible a nivel de derechos humanos y lo que nosotros vivimos como historias, hay cosas que por razones morales no se hacen, ¿no? Como es separar familias por una razón migratoria, ¿no? El discurso de Kamala Harris bastante progresista, ¿no? No me gusta utilizar esa palabra, pero digamos, y con un tema de derechos a todos, ¿no? El aborto, en fin. Una corriente súper conservadora en Estados Unidos que compró el discurso de Trump versus la otra ala de los derechos, de proaborto, en fin, y muchas otras cosas que me parece que hicieron mella en el electorado para creer en esa línea dura de Donald Trump. Un ejemplo, por ejemplo, la comunidad Amish, ¿no? Que es esta comunidad de migrantes europeos del siglo XVII que se aíslan, se autoaíslan desde hace 200 y casi 300 años en comunidades en Pensilvania, que uno veía ahí en la fotografía saliendo en carretas, ¿no? Como en el siglo XIX, con sus trajes típicos de hace 200 años, a votar por Trump, porque claro, representaba lo más radical del conservadurismo, ¿no? Incluso la gente hablaba de esto del Ku Klux Klan, ¿no? Que eran estos fantasmas que perseguían a los negros en el siglo XIX. Es decir, la radicalización del discurso nacionalista. Creo que pesó más que ese discurso progresista de Kamala Harris. Creo que sí, y por eso es que como Estados Unidos es un país donde gana el que se registra a votar y sale a votar, y el sistema que tienen es el que gana se lleva todo, ¿sí? O sea, si usted tiene 50% republicano más un voto, usted se lleva el voto de los otros 49%, ¿no? Entonces también tiene este problema de que el ganador se lleva todo y por eso quien salga a votar tiende a ganar en algún distrito, ¿no? Y si ganan los distritos se suman y ahí viene esa radicalización. La otra verdad y que hemos visto también desde la otra presidencia de Trump es que Trump atrae gente rara, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Que salgan a votar a la gente que nunca vota. Trump sabe atraer eso, entonces siempre ha sido sorpresa las elecciones con Trump. Eh, y la otra, o sea, ¿no? La otra, creo que importancia del conservadurismo tiene que ver con a quién elige para ser el próximo juez de la Corte Suprema. Y esas son una asignación de por vida. ¿Sí? ¿Por qué? Hablando del aborto, ¿no? Roe versus Wade en los 70, ¿por qué se pudo revertir esa decisión? Es porque Trump creo que logró um, asignar a tres jueces de la Suprema que sean conservadores y por eso es que al final dijeron, ¿sabe qué? El Estado decide si es que quiere controlar la aborción, pero la aborción va a ser ilegal, no va a ser un programa federal, sino de Estado a Estado. Y esa sí fue una gran decisión a nivel de conservadurismo, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver eso, ¿no? Sabemos que hay ciertos jueces de la Suprema que siempre están esperando quién gana la presidencia para ver si se jubilan o no. Más probable que vamos a tener una corte muy conservadora en Estados Unidos con Donald Trump. Muy bien, doctor. Gracias por atender la entrevista y por este análisis sobre la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Muchas gracias, Fernando y Byron, perdón por la afonía, pero Muy claro. me encanta estar siempre con ustedes, entonces hago lo posible. Gracias, Gracias. doctor.
al doctor Po Chung Lee, que es analista internacionalista, que nos ha dado a conocer el tema de la victoria de Donald Trump, que es recibido, claro, por los grupos conservadores con mucho entusiasmo. Y he estado viendo, leí esta madrugada la reacción de los grandes líderes conservadores y de la derecha europea. Y todos han aplaudido como que el progresismo y el comunismo, el socialismo comienza a caerse, a derrumbar, porque la tendencia Macri, en Sudamérica... No he visto todavía del presidente de Ecuador, porque también estaban felices. Claro, anoche se hacían notar por Milei tiró fuegos pirotécnicos en la Casa Torres Rosada. Le puso ahí, ganó el comandante. Claro, entonces... Quiero escuchar qué dice Maduro después de esto. Claro, es un balde de agua fría para Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque se le cierra absolutamente toda posibilidad de cualquier arreglo, por mínimo que sea, aunque sea esos arreglos debajo de la mesa. Claro, vamos a ver qué es lo que pasa. Después ya será bueno, el gobierno, presidente, ¿no? Se posesiona en enero. En enero. O sea, estamos a la vuelta de la esquina. Vea. Tienen un periodo de transición bastante interesante, me refiero al tiempo. Y claro... en su discurso, ya vamos a escuchar el discurso, una parte más adelante. Después de nuestro siguiente invitado tenemos ahí un espacio para escuchar el discurso de Donald Trump sobre el tema de las guerras. Esto es muy importante. No voy a iniciar guerras, voy a detener guerras. Él manifestaba que mientras él fue presidente no hubo guerras. Claro, entonces... el tema de las guerras es lamentable. Ahora, yo dudo que él le llame por teléfono y Putin suspenda la guerra con Ucrania. Pero podría ser, a ver, sentémonos, a ver, aquí está la línea fronteriza. Sí, yo creo que él, a ver, el liderazgo de Trump siempre ha sido imponente. Nos puede no gustar. Su estilo puede ser radical y antimigrante y muy agresivo para muchos sectores. Pero es un liderazgo. Lo que no tuvo Biden. Quizás Biden ya por su estado de ancianidad, hay que decirlo, perdió ciertas capacidades de liderazgo. Y se pudo notar el último año con desacertadas actuaciones del presidente, que estaba casi disperso y perdido en muchas apariciones públicas. En cambio, Trump, siendo que no es tan la diferencia de edad, a Trump se lo ve más líder. O sea, se lo ve con una personalidad única. ¿Y sabe dónde demostró eso? Y yo creo que eso también tuvo mucho que ver, porque se queda en el imaginario del ciudadano. Cuando recibió ese disparo que atentó contra su vida, él no se atimoró, levantó la mano y el puño como que era el gran triunfador. Me parece que esa imagen de estar contra todo le da un peso en el imaginario del ciudadano. Se sienten representados los americanos por ese cowboy, ¿no? Vamos a la pausa, 7:40.